Ok, bueno, pues vamos a iniciar. Nuevamente, buenos días a todos. Buenos días. Estamos presentes el equipo de calidad y clasificación de Reyes Hidalgo, así como las gerentes Carla, Renata y una servidora. Eh, bueno, como les comentaba, esta sesión informativa pues es de todos los cambios que vamos a tener que aplicar a partir de ya. En la que pues todos estamos como responsables. Principalmente, como saben, lo de la manifestación de valor electrónica se dio un periodo de, pues ahora sí que de como una prórroga que va a entrar en vigor hasta marzo. Sin embargo, los documentos que hay que tener, que hay que anexar a la manifestación de valor electrónica, sí son obligatorios ya a partir del 1 de enero, por lo que es muy importante que ya se cuente con ese expediente. Ahorita aunque ya sabemos cuáles son y los pusimos en el aviso de esta reunión, pues ahorita preparamos ver punto por punto cuáles son, así como también los cambios en las responsabilidades de las fracciones de la correcta clasificación arancelaria y pues todo lo que esta conlleva. Entonces, al final yo creo que podemos hacer, si quieren ir anotando en el chat algunas dudas, pero creo que al final podemos dar, si hay tiempo, podemos dar para preguntas. Y así también estamos ofreciendo capacitaciones uno a uno para todas las dudas que haya y lo que aplique directamente a ciertos importadores, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por su puntualidad a los que agendaron. Sabemos que fueron fechas, pues, donde todo se junta, pero bueno, sí era muy importante que todos estemos informados. Adelante, Pablo. Muchas gracias por la presentación, Rosana. Pues buenos días a todos. Vamos a comenzar esta sesión. Lo vamos a llevar como una plática. Si llegan a tener algunas dudas, tenemos por ahí habilitado el chat. Para empezar, les voy a mostrar el temario, los temas que vamos a ver en esta sesión. Como bien comentó la licenciada Roxana, vamos a ver primero el tema de la manifestación de valor electrónica. Ya tuvimos previamente algunas sesiones con algunos importadores, nuestros socios comerciales también, sobre el procedimiento operativo y la manera en la que iba a ser la captura y el llenado de estas manifestaciones de valor. Sin embargo, en esta sesión, tal como lo comentó la LIC, vamos a retomar los documentos conforme al 81 del reglamento de la ley aduanera y el proceso que nosotros vamos a seguir a lo largo de estos meses hasta que ya es obligatorio, que es empezando el mes de abril, el 1 de abril, de tal manera que pues, no nos vamos a esperar hasta ese día para empezar a transmitirlo, sino el mes anterior para de esta manera irnos adaptando. Lo vamos a ver. También la nueva actualización a la ley afectó el tema de la clasificación arancelaria. Ese tema también lo va a abordar el licenciado Lucio Palacios. Vamos a ver las actualizaciones al artículo 162 de la ley aduanera, las obligaciones del agente aduanal, el tema también de las causales de suspensión del padrón de importadores y la suspensión y cancelación de la patente del agente aduanal. También al final dejamos un espacio, porque no nada más son estos temas, son muchísimos más, entonces vamos a ver el tema de las advertencias y sugerencias de nuestra parte. Bueno, al final lo que comentaba Dalí, solicitudes de capacitación para ir viéndolos con los que estén interesados en esto, un uno a uno.
sesiones privadas sobre temas específicos. Lo vamos a ver más adelante, qué temas ponemos a disposición a día de hoy. Ok, sobre el procedimiento de la manifestación de valor electrónica, sabemos ya que hubo esta prórroga hasta el 1 de abril. Durante el mes de marzo, hasta durante el mes de marzo se podrán utilizar las manifestaciones de valor anteriores. Si no obstante, la reforma a la ley aduanera sí modificó obligaciones relacionadas y sabemos que la ley aduanera entró el 1 de enero. Entonces, eh, ¿qué nos está cambiando y por qué es importante los anexos a la manifestación de valor? Bueno, aunque la autoridad no precisa plenamente el mecanismo operativo, sí está vigente a partir de esta fecha lo previsto en el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera, que es lo relativo a la presentación de los anexos a la manifestación de valor, los cuales deberán integrarse y conservarse como parte del expediente operativo. Les voy a proyectar en este momento los anexos, que como ya vimos en una reunión también exclusiva con algunos importadores, son 9. Conforme al 81 del reglamento, estos documentos van anexos a manifestación de valor, se deben de subir vía BUSEM, tiene que tener ciertas características. Tiene que ser un PDF sin contraseñas y formularios, estar en escala de grises, 8 bits de profundidad a 300 dpi y no máximo de 3 megabytes. Los vamos a ir mencionando. Primero tenemos la factura comercial. Esta factura debe de cumplir con los requisitos de la regla 318 en caso de ser un documento equivalente o ser un CFDI. Este documento a día de hoy ya se integra al pedimento, se tiene que también integrar a la manifestación de valor electrónico. Después nos dice el conocimiento de embarque, lista de empaque, guía aérea o demás documentos de transporte conforme al 36A. Este documento ya también se agregaba al pedimento y ahora también a la manifestación de valor. Luego, el que compruebe el origen cuando corresponda y de la procedencia de las mercancías. Sí, es bien importante también adjuntar este documento en caso de que no tengamos el certificado separado de la documentación, pues sí poner en la factura comercial o en una carta juramentada la procedencia y el origen de estas mercancías. Número 4, en el que conste la garantía a que se refiere el inciso E, fracción 1 del artículo 36A de la ley. En caso de que su mercancía lleve precios estimados, conforme a la fracción arancelaria, son artículos como textiles, calzados, creo que algunas maquinarias de los que llevan garantía. No, normalmente son el textil, el calzado, sí, artículos confeccionados. Ok, bueno, cuando estas mercancías es- están sus precios estimados, digamos que $2 lo pone la autoridad y se está comprando a $1, bueno, pues se debe de garantizar, es un documento en el que se hace un depósito a la autoridad, en lo que la autoridad hace la revisión de que se esté importando correctamente. Ese documento ya lo deben de manejar en caso de que apliquen sus operaciones, solamente va a ir ahora en la manifestación de valor electrónica también. Después el 5 en el que conste el pago de las mercancías, tales como la transferencia electrónica del pago o carta de crédito. Sí, esto ya lo platicábamos mucho también. A partir de aquí, del 5 ya empiezan los documentos que no se pedían y que ahora se están pidiendo para el tema de valoración. Esos documentos, como bien lo comentaba, se van a anexar a la manifestación de valor vía BUSEM,
pero como la autoridad dio una prórroga hasta el 1 de abril, no se va a hacer o no es obligatorio por ese medio. Sin embargo, la ley ya entra en vigor y se piden estos documentos independientemente de si va o no en la manifestación de valor electrónica. Es por eso que son requisitos que vamos a solicitarles en cada una de sus operaciones, de sus marcas de importación. Deben de ir anexos eh, al pedimento y debemos de conservarlo nosotros en caso de una revisión por parte de la autoridad. Bueno, luego tenemos el número 6, que es relativo a los gastos de transporte, seguros y gastos anexos que correspondan a la operación de que se trata. Mismo caso que el anterior, vamos a poner el comprobante del pago. Como comentábamos también en sesiones pasadas, hay tres opciones. Si ya se pagó la mercancía, voy a tener mi comprobante. Si ya se pagó mi flete, voy a tener mi comprobante. Lo voy a adjuntar a mi manifestación y a día de hoy pues tiene que lo tenemos que conservar nosotros también. Si ya se pagó una parte, esa parte se declara en manifestación y la parte que falte cuando se vaya a hacer el pago. Bueno, la última, que es que no se ha pagado nada, pero va a pagar el 2 de febrero. Bueno, pues el 2 de febrero en manifestación de valor electrónica lo vamos a declarar ahí. Como bien saben, la manifestación de valor a día de hoy no se puede actualizar. Si yo elaboro una manifestación de valor, la firmo, solamente voy a poder, después de esa firma, subir documentos o agregar RFCs de consulta. Sí. Entonces, con esa opción ya de que me permite subir documentos, voy a subir el comprobante de esos pagos que se hacen posterior a la firma, a la elaboración de la manifestación de valor. Luego tenemos el 7, contratos relacionados con la transacción de la mercancía, objeto de la operación. Hubieron muchas dudas en las sesiones que hicimos en el mes de diciembre sobre este documento. Nos preguntaban si las notas, si algunos otros documentos que nos hablan de la información que a veces viene en el contrato no servía. Y la autoridad aquí lo dice tal cual. Nuestra sugerencia es que en medida de lo posible, que bueno, tenemos ahorita 3 meses para regularizarnos, en medida de lo posible traten de tener estos contratos, de mejorar también la logística de sus operaciones, porque la autoridad lo pide tal cual, un contrato, no dice un escrito, no dice un convenio, no. Quiere un contrato relacionado con la transacción de la mercancía. Es decir, en este contrato, entre otras cláusulas comerciales, nos mencione las formas de pago, todas las formas de pago, nos mencione los tiempos, ¿sí? ¿Cómo se va a hacer? Si va a ser efectivo, va a ser transferencia, otro método, y cuándo se van a hacer estos pagos. Este documento, vuelvo a repetir, se tiene que presentar cuando se solicite realizar la operación o antes de la validación del pedimento a día de hoy. Es importante lo que dice el compañero Pablo, de que se prorrogó la entrada de la manifestación de valor, se prorrogó, pero la entrada en vigor de los artículos del 81, no. Entonces, por eso es importante, porque todavía en algunos, ahorita ya el prevalidador nos pide o nos indica una advertencia, ya verificaste el valor de la mercancía declarada, y eso es más bien a las mercancías sensibles. Entonces, es importante, por eso se les está haciendo la invitación que ya vayan viendo todos los documentos que debe de tener, requerir lo de la manifestación de valor del artículo 81, los que está mencionando. Repito, la manifestación de valor es el documento, es el que se prorrogó, pero los documentos anexos no.
Por eso es importante y es lo de esta sesión. Gracias. Bueno, ya vimos lo referente al 81. Vamos a avanzar un poquito. Ok. ¿Cómo vamos a nosotros llevar este seguimiento en estos meses? Si bien ya el 9 de diciembre, cuando nos enteramos de la prórroga, que era el día en el que entraba en vigor, nosotros mandamos un comunicado también sobre esta forma de trabajo. Igual lo vamos a mencionar aquí. En este mes de enero vamos a solicitar para todas las operaciones de importación los anexos previstos en el artículo 81 del reglamento, y trabajando de forma paralela con el formato de prellenado. Con varios importadores en estas sesiones se les hizo llegar este formato, se les va a hacer llegar también a los demás. Este formato contempla, tiene todos los campos que a día de hoy nos pide la UCEM para llenar. ¿Por qué lo vamos a pedir junto con el artículo 81? Porque sería una forma de prepararnos también al día 1 de abril, va a ser el llenado. Este formato va a tener relación entonces con los documentos del 81. Si me pasan una factura comercial, un conocimiento, un comprobante de pago, que es en este formato de prellenado, va a venir los valores y los montos, va a decir qué Incoterm es, si tiene vinculación la mercancía, todos los campos que vienen en la USEM para el tema de manifestación de valor. En caso de que tengan dudas referente a este formato de rellenado, si no han tenido una sesión especial, pueden mandarnos un correíto al correo de calidad o al de notificaciones y por ahí le vamos a responder y explicar de este llenado. ¿No? Luego, en el mes de febrero se comenzará a solicitar las manifestaciones de valor electrónica, considerando Ahí, que Pablo, te interrumpo un momento, perdón. sí, Em, en este punto pues los documentos que se deben anexar, los del 81 del reglamento, como vieron muchos, pues son parte de del expediente de comercio exterior, o sea, son parte de la operación, ¿no? Para hacer el despacho, como la factura, el que compruebe el origen, etcétera. Entonces, muchos ya los manejaban, ya los tienen. Es realmente, pues, completar, y también platicando con un importador me decía, leyendo los documentos es que sí los tenemos, ¿no? Obviamente la contadora o la contabilidad pues tiene los comprobantes de pago, etcétera, ¿no? Y muchas veces para las cartas de crédito en los bancos lo solicitan. Entonces es realmente pues integrar el expediente, ¿no? Y saber que ya para antes de pagar el pedimento es que se tiene que tener todos esos documentos. Ahorita hablaremos ya de los créditos, lo que se paga posterior. Pero sí, realmente si lo vemos a conciencia, son documentos que ya manejábamos, que ya tenemos. Lo importante aquí, pues, es que vayamos todos en la misma línea en la que ya las facturas o los documentos intentemos que vengan correctos desde inicio, ¿no? Porque pues ya hay un nuevo trámite que hay que generar y eso nos puede retrasar el despacho, porque recuerden que es una condicionante para pagar el pedimento. sí, muchas gracias. Tenemos por ahí algunas dudas en los comentarios. Primero nos dice Ángeles Pacheco, dice, si el pago es a crédito y la factura lo especifica, ¿cómo se comprueba el requisito de pago de las mercancías? Bueno, pues eso ya lo habíamos comentado anteriormente también en las sesiones individuales. Eh,
En caso de que la mercancía sea a crédito a 90 días, 80 días del día del BL o de la fecha de la factura, no vamos a tener el comprobante al día, o normalmente no se tiene al día del despacho de la operación que se hace, se declara en manifestación de valor como por pagar, ponemos la fecha en la que se va a pagar y cuando llegue el día del pago, tengamos el comprobante, se anexa la manifestación de valor, como lo Pero una comentamos. carta. Obviamente para hacer todo esto tenemos que declarar primero en USEM cómo y cuándo se va a hacer y nuestra sugerencia también es hacer una carta juramentada donde especifiquemos más a detalle esto. Esta mercancía es a crédito, conforme a la fecha de factura, mencionado en nuestro contrato tal, con esta forma de pago. O sea, todo tiene que ir hilado. El contrato, lo que se declara en manifestación de valor, el escrito que vayan a poner, que es una sugerencia nuestra, para que la autoridad tenga toda la información en caso de que se haga una revisión en ese momento y bueno, que esperen a la fecha en la que se haga el pago ya para cerrar este tema de la valoración para su mercancía. Luego nos pregunta Nedel Sánchez, la orden de compra generada por el ERP puede sustituir el contrato de compra-venta. Era lo que platicábamos hace un momento. Si bien la orden de compra puede tener algunos campos, no es un documento legal oficial, ¿no? Es un documento comercial que no tiene validez legal. Entonces, no es lo que quiere la autoridad lo especifica como tal, es un contrato. En la página ahí por internet, ahí hay formatos que se dicen contratos para compra de mercancías de comercio exterior. Por ahí hay algunos bosquejos. Entonces, la última pregunta dice, ¿la manifestación debe ir con firma autógrafa? Dice, entiendo que la manifestación debe de generarse antes de la operación aduanera. Sí, a día de hoy la manifestación de valor y hoja de cálculo van con firma autógrafa, preferentemente en azul, y deben de mandar una copia en original también. Una vez que ya sea obligatorio la electrónica, pues no hay firma autógrafa, es con la fiel del importador y posiblemente también se pueda con los sellos digitales. Sí. Terminando la presentación, vamos a compartir esta diapositiva. Bien, retomando el tema, entonces, en enero pedimos los anexos a la manifestación previstos en el 81. En febrero vamos a comenzar a solicitar manifestaciones de valor. Consideramos que vamos a tener errores. Entonces, la autoridad no va a sancionar, ya lo ha dicho, en este periodo de transición. Para el mes de marzo, todas las operaciones deberán contar con manifestación de valor electrónica, sí, a fin de llegar plenamente adaptados al 1 de abril. Vamos a tener todo un mes para irnos adaptando. Fecha en la que pues, ya será obligatoria la manifestación de valor electrónica. A partir de este año, como vemos, el enfoque principal será la exigencia y la revisión de los anexos al 81 como parte esencial del cumplimiento en materia de valoración aduanera. ¿Tendrán alguna duda por aquí? Obviamente vamos a seguir dando también capacitaciones individuales en caso de que lo requieran. Por ahí, con cada importador, con cada socio comercial, se les hizo llegar una propuesta de capacitación, de seguimiento. En caso de que lo requieran, se pueden acercar ya sea con el ejecutivo, mandar un correo a info@jhidalgo, de notificaciones, de calidad.
¿Algún otro tema sobre manifestación? No, ¿verdad? Claro. Bien, vamos a avanzar con el tema de la clasificación arancelaria, el nuevo enfoque de responsabilidad. Bueno, pues sabemos derivado de la reforma de la ley aduanera, específicamente los artículos, si no me equivoco, me corrige, 54 y 162, el agente aduanal y la agencia aduanal tienen ahora una responsabilidad directa. Antes la ley nos hablaba de que éramos responsables solidarios, ahorita ya quitaron esa parte. Ya somos totalmente responsables sobre la veracidad y exactitud de la información declarada, incluyendo la correcta clasificación arancelaria de las mercancías. Este cambio implica que la clasificación ya no puede realizarse únicamente con base en las descripciones comerciales, sino que debe, pues, sustentarse técnicamente y debidamente documentada conforme a la legislación. Es por eso que también ya mandamos, vamos a mandar a más tardar el día de mañana, pasado mañana, un procedimiento sobre esto de cómo vamos a hacer las clasificaciones, qué documentos exactamente les vamos a pedir, qué información por cada tipo de mercancía. ¿Sí? Si quiere abordar más este tema. Bueno, feliz año a todos. Mucho éxito para este 2026. Como sabrán, el día 19 de noviembre se publicó en el Diario Oficial la reforma de la ley aduanera. En uno de los aspectos muy agresivos, como ustedes saben, borraron todo lo del segundo párrafo, nomás dejaron lo del primer párrafo, que la verdad que, como lo estaba comentando aquí el compañero Pablo Castro, ustedes ahorita ya dejaron toda la responsabilidad de la agente aduanal. Ven que dicen ahora la agente aduanal y la agencia aduanal serán responsables de la veracidad y exactitud de todos los datos de información suministrados, de la correcta determinación del pago de las contribuciones, ¿sí? De la determinación del régimen aduanero de las mercancías, de su correcta clasificación arancelaria, así como de su MICO y así como de las decisiones no arancelarias. Entonces, como ustedes lo verán, ahorita ya el agente aduanal tiene una gran responsabilidad de verificar, ahora sí vamos a hacer los James Bond, en estar investigando todo, si este documento, porque también por ahí más adelante que van a ver, debe ser una vuelta a la regla que fueron publicadas el 27, de la regla 133 de la, ahora sí, la suspensión de padrón de importadores, váyanse ahí, son 50, son bastantes, son buenas. Pero sobre la clasificación, sí, yo sé que a veces todo esto, largos tiempos hemos estado ya ahorita ya clasificando de acuerdo, pues un poco no muy exhaustivo, pero creo que esto ya nos pone a otro plan, ¿no? A otra, ahora sí, a otra, tener otra mentalidad, otra forma de trabajo. Ahora sí, como por ahí se han escuchado, un complex, ¿sí? Entonces, sí es importante de que ahora en la clasificación arancelaria ya se les va a hacer llegar un formato. Sí, ustedes ahorita vieron que ya el segundo párrafo, ya ahorita también hasta de químicos y de todo lo tenemos que hacer porque la verdad tenemos que llegar a una buena y correcta clasificación arancelaria. Por eso pedimos de su ayuda, la verdad, de todos los documentos habidos y por haber para poder determinar si tienen duda más en un producto químico o algo. También existe ahora sí, el artículo 47 de una consulta arancelaria. La verdad, porque desafortunado este gobierno va a hacer mucho recaudatorio. Yo le puedo poner como por ejemplo, ¿no? Hace poco viendo una clasificación arancelaria aquí con el Vista. Bueno, para nosotros era una manufactura de plástico, sé que se ocupaba para la construcción de la 3925, para nosotros era la 3926. Resulta que el cliente ya le había determinado que en la 3925, una resolución, un resultado de laboratorio, aunque la verdad no estaba dentro de los mencionados en las notas explicativas de la 3925 que te decía, para hacer productos de la construcción
deben de ser los listados, eran de la 1 a la 10 o 11, pero no estaba, pero ya había un antecedente que al cliente, al contribuyente le habían dado una consulta, ya le habían dado una resolución de un resultado de laboratorio que se iba a la 3025 y la 3025 sí pagaba y la 3026 no pagaba. Entonces, por eso es importante y le pedimos su ayuda de ustedes para tener todos los elementos. Ahora sí se le va a hacer llegar un formato, ¿sí? Para poder determinar su uso y su función. Yo sé que a veces hay equipos que se ocupan tanto aquí como en otros equipos, pero tener una buena y correcta determinación, porque acuérdense que nada más ¿cómo se llama? La revisión no nada más es en reconocimiento, va más allá también en una revisión a su consulta en su domicilio, es una revisión, ¿no? Entonces, es importante de todo eso para poder terminar también con su NICO y regulación arancelaria. No sé si quiere decir algo mismo. No, sí, porque Así es. la verdad que ahorita con esta nueva ley, ¿cómo se llama? Determinación, es un poco, la verdad, deja la indefensión a la agenda aduanal. La verdad, por eso pedimos mucho de su ayuda, mucho de su apoyo, de toda la información que ustedes tengan, la verdad. Sí, porque sí, desafortunadamente, la gente que está allá en reconocimiento, la verdad que a veces uno tiene un criterio, otro tiene otro criterio, entonces como que a veces dan mucho miedo, la verdad, que la gente no esté bien capacitada, la gente que está en reconocimiento en las 50 aduanas, la verdad. Así es. Gracias, señor Lucio. En este punto, si ven, la autoridad ahora sí nos está obligando a hacer una pausa y retroceder un poco en cuanto a nuestros procesos. En este sentido, nosotros pues con muchos de ustedes ya llevábamos una inercia, una forma de trabajo y a veces pues ya solo con una llamada o un correo con poca información podíamos determinar la clasificación. Ahora pues con estas responsabilidades tenemos que tener mucho cuidado en sí determinar la correcta clasificación, porque de ahí van a derivar obviamente el pago de contribuciones y las regulaciones y restricciones no arancelarias, las cuales, como vamos a ver más adelante, la multa subió a más del 50%. Está. Entonces, pues sí, es por eso que, pues de esta plática en adelante, vamos a enviarles el procedimiento de cómo necesita la clasificación. No es nada más que darle orden al proceso. También para ustedes pues va a ser más sencillo y pues van a estar más en contacto con sus proveedores o de igual forma los socios comerciales con los importadores. Vamos a tener que meternos un poquito más en conocer realmente pues qué es el producto, ¿no? Su uso, su función, etcétera, para que ahí también, como dice el señor Lucio, pues tengan empatía con nosotros, ¿no? Que no es que queramos ser burócratas ni entorpecer la operación, al contrario, si lo hacemos bien desde un inicio, no vamos a tener problemas. Ya hay clientes que los han estado auditando desde 5 años atrás, este, o verificadores en la aduana que nos piden de una línea de producción. Hace como un mes nos pidieron que la armáramos. Entonces, entre más herramientas nos den, más vamos a poder defender nosotros a ustedes en un reconocimiento aduanero, ¿no? Y teniendo toda la información es mucho más fácil. Perdón, buenos días. Podemos estar a la orden. Para agregar un poco en todo esto de la clasificación arancelaria, no olvidar que también se modificó la ley de impuestos general de importación.
Hoy en día van a pagar, muchas mercancías van a pagar mucho más impuestos. Un error en la clasificación arancelaria por falta de información, por falta de fichas técnicas, por falta de catálogos, de planos, en fin, todo esto puede derivar en un cambio de fracción con una fracción hoy en día, con un valor muy alto. Los valores altos van a impactar en cuanto a la multa. En cuanto a la multa, también el Código Fiscal de la Federación nos señala un tope para una suspensión de patente. Es decir, debemos tener muchísimo cuidado y si vamos a requerir mucho de que en cada producto que se requiere información técnica sean capaces de hacernos llegar. Del proveedor, no información que podamos obtener de Internet, sino de su proveedor y del que vende la mercancía. ¿Por qué? Porque con eso vamos a justificar ante la autoridad aduanera lo mismo que me dice esa información técnica de dicho proveedor, es la que va a aparecer en la factura, incluyendo el nombre del proveedor, va a aparecer en el BL. Entonces debemos de tener una conexión total de toda la documentación para el día que los puntos en rojo y la autoridad aduanera requiera de toda esta información. Gracias. ¿Alguna pregunta? Tenemos por aquí algunas preguntas. Vamos a responderlas antes de avanzar del tema. Nos comentan algo de la manifestación. Dice, la manifestación debe ser elaborada y firmada por los sellos del importador y o es correcta su firma con los sellos de la gente aduanal. Sí, no, ese tema de plano no hay posiblemente sí ni posiblemente no, tiene que ser con la firma del importador. Posiblemente se pueda con los sellos, ya se han hecho pruebas, lo ideal es con la fiel, pero con los de la gente no se puede, no se puede ni firmar ni elaborar, porque una vez que entramos al módulo de poner codes, nos dice que no estamos habilitados para poder hacer este trámite. Ok, nos dicen que se escuchan recortado, ahí nos comentan si se vuelve a cortar. Y sí, como que se está cortando un poco, Pablo. Cambiar de conexión, permítanme un momento. Listo, ya cambié de conexión y me avisan si se vuelve a desconectar o fallar. Arturo Guerrero nos comenta, dice buenos días, si el importador presta la piel para hacer la MB, ¿se puede? Desgraciadamente, ya hemos revisado este tema también. La autoridad va a estar auditando para el tema de la elaboración, de quién la hace. Entonces, sí es un tema bastante complicado, muy delicado. Vamos a seguir trabajando de la misma manera en la que se habló en el mes de diciembre con cada uno de ustedes, de los actores, con los clientes, con los socios comerciales. Lo que sí queremos reforzar es el tema de la elaboración. Si tienen dudas, cualquier pregunta, consulta, la pueden hacer directamente con nosotros por correo, por llamada, por WhatsApp, para irnos preparando. Todo esto no va a ser de la noche a la mañana, ya con este plazo que nos dio la autoridad de 3 meses, vamos a, ahora sí que ponernos las pilas, ir trabajando poco a poco para no llegar con las manos vacías al 1 de abril. Bien, vamos a avanzar de temas. Vamos a hablarles un poquito de la actualización del artículo 162, las obligaciones de la agente aduanal. Lo relevante de esta actualización es, como ya bien lo comentamos, nuestro rol cambia totalmente, ya no nada más somos un intermediario en la operación, un proveedor, sino que ahora, como
Estaba viendo ayer una plática de algunos asesores en materia legal, comentaban, básicamente vamos a hacer nosotros el trabajo de la autoridad en la revisión. La autoridad ya no va a decir si la información es fidedigna, si los datos son correctos, ahora es responsabilidad nuestra totalmente. Y si nos equivocamos, también vamos nosotros con las multas, ¿sí? Entonces, es una cosa que hizo la autoridad pues, bastante complicada. Aspectos críticos. Verificación del importador obligatoria y documentación. Nos pide revisar a nuestros importadores, a qué se dedican, dónde tienen sus oficinas, si están correctamente constituidos. También nos va a pedir ya que el inmueble en el que operan esté correctamente identificado, tenga sus contratos, toda esa información. Nos pide la identidad, infraestructura, cumplimiento fiscal y no vinculación con el 69B, expediente electrónico reforzado también, pedimento, anexos, acuses y documentación soporte integrados a la contabilidad y disponible pues, para la autoridad. En tema de manifestación de valor, conservación obligatoria de la manifestación y encargo conferido del despacho. Los e-documents ya te declaraban impedimento, algunos ya vimos se van a declarar también en manifestación de valor. Mayor trazabilidad en la operación, candado oficial y documents MB y vinculación documental completa. Informar por escrito a la autoridad cuando la operación sea contraria a criterios normativos y no vinculativos. CFDI obligatorio para todos los servicios prestados, que también aunado a la reforma de la ley aduanera, hubo una actualización a la ley de Las reglas. las reglas y del tema contable, ¿cómo se llama? Código Fiscal de la Federación y la resolución miscelánea de comercio. Correcto. Resolución miscelánea fiscal. Entonces también afecta a los CFDI, todos los servicios prestados deben de estar correctamente justificados. ¿Sí? Todo esto pues entra en vigor, ya entró en vigor el 1 de enero. La reforma no crea como tal nuevas obligaciones, pero sí endurece la comprobación, trazabilidad y corresponsabilidad del agente aduanal. Sí, miren, lo que dice el compañero Pablo, ahí lo dice en la publicación de las nuevas reglas, el día 27 de diciembre, la regla, para ser exacto, y se pueden dar ahora sí un vistazo en esas reglas, en la regla 1.4.14, y te menciona perdón, habla hasta el 9, ¿no? Donde dice identificación oficial, acta constitutiva. Y la que va a traer muchos problemas es en la fracción 6, lo que estaba diciendo Pablo. Y así a su letra dice que hay va a ser mucha controversia. Aquella con la que acredite la legal propiedad o posesión del inmueble y de los activos por lo que se realizan sus actividades. Esta regla es expediente que deben integrar el agente aduanal respecto a los usuarios que le soliciten operaciones de comercio exterior. Imagínense, todos estos quieren que también el agente aduanal solicite. La verdad que va a ser un asunto muy que tenemos que dialogar, tenemos que llegar a un buen acuerdo, ¿sí? Con estas obligaciones que nos está dando la autoridad aduanera, tanto a la agente aduanal, porque también a ustedes, ¿eh? También por ahí habla del importador. Sí, en una regla por ahí que más adelante se lo vamos a decir. Gracias. Bien, vamos a ver ahora las causales de suspensión de pago de importadores. Los puse en un esquema aquí un poco simplificado. Antes era un enfoque administrativo, la suspensión de los padrones. Es decir, en caso de inconsistencias fiscales, datos desactualizados, omisiones administrativas, el impacto se percibía como temporal y subsanable. Ahora hay más control, un control preventivo, ¿sí?
va a ser este filtro en caso de omisiones en valor y comercialización, que esto es relacionado con manifestación de valor, transmisión de datos inexactos o incumplir expediente. Es bien importante también esto. Todos los importadores deben de conservar el pedimento, los anexos al pedimento, su manifestación de valor. Todos los documentos que de hecho nosotros vamos a poner a disposición de cada uno de ustedes mediante nuestra plataforma, que ya comentamos el mes pasado en las pláticas individuales. Si no lo tienen todavía, es importante que se lo soliciten a su ejecutivo, igual nuevamente a nuestros correos, para que lo tengan, puedan descargar su información en tiempo real y conserven en sus bases de datos también esta información. Operaciones vinculadas a créditos, fiscales firmes, no ser localizable ni responder al SAT. Sí. Es importante sumarle, de verdad, deben de leer por ahí la regla que dice ahí, la regla 133, como dice, y aquí también deben de involucrar mucho a su área contable, la verdad, porque efectivamente, como dice Pablo, y le puedo, son 50, yo ya los leí, son 50, y una de las más importantes, aunque ustedes no crean, dice, no tengan registrados o actualizados por medio de contacto en el buzón tributario. Tienen que checar que estén actualizados los correos. También, si no hubiesen importado durante 12 meses, también se los van a suspender. También es importante que su área contable vea que ahí dice no localizado. Es importante que vayan ustedes y toquen la puerta al SAT y decirle, oye, ven a visitarme para que me pongas en mi situación fiscal que ya estoy localizado, porque ya nos pasó como experiencia. Un cliente agarra y pues nosotros no sabemos, hacemos la operación y me marca error. Y me marca error. No me decía exactamente este error, sino que resulta, hablé al Bucén, hablamos al Bucén, no sé si te acuerdas, y hablamos al SAT, basándonos que somos del importador, cuando dicen es que tus documentos dicen que no estás localizado, tienes que ir a tu área jurídica o recaudación, a que un señor del SAT vaya y tardaron una semana. Entonces, para que esto lo vean con su área contable, también si no están o si no hayan presentado algún aviso que estén viendo algún requerimiento, porque esto ya lo fiscal con lo aduanal ya, ya va empatado, ¿eh? También presentar documento falso, alteren los registros de documentos que amparan el comercio exterior. Aguas, ahí es importante, por favor, como vamos en el punto anterior, quieren saber una clasificación arancelaria, checar bien qué requiere, si precio estimado, requiere alguna regulación. ¿Por qué? Porque ya aquí, es por eso es importante lo del 81. Si se van ustedes aislando el 81, que requiere ya que efectivamente lo que compraste lo, haya sido lo correcto, que no le sumes ni le bajes el precio, no alteres, ¿sí? Por eso es importante. Una de las cosas, fíjense, aquí en el 30, con motivo del dictamen del laboratorio o de ejercicio de facultad de comprobación, la autoridad aduanera determine una clasificación arancelaria diferente a la que el agente aduanal, juzgado aduanal, agencia aduanal, importadores, por haya declarado en el pedimento, cuando la inexacta clasificación arancelaria implique el incumplimiento de alguna regulación arancelaria en materia de seguridad nacional, de salud pública o de omisión de pagos de cuota compensatoria. De seguridad nacional, acuérdense que son los permisos de economía, ¿sí? SADER, de salud, ¿sí? Profepa. Entonces, es importante que revisen la regla 133 que fue publicado el día 27 de diciembre. Habla de 50 causales, por eso le decimos, ya con su área contable, financiera, como le llamen, deben de estar de la mano, platicando, oye, no hubo nada en el buzón tributario, no hay nada, ok, vamos bien, todo eso, ¿no? No sé si tengan alguna duda en esta, pero son 50.
Pregunta de Sí, Ruth, no entiendo si en 12 meses no tengo importaciones, suspensión en padrón de importadores. sí, aquí te lo dice la regla 133, fracción tercera. No hubieras presentado, perdón, no, fracción cuarta, correcto. No realices operaciones de comercio exterior en un periodo que exceda de 12 meses. Entonces, si haces la operación ahorita 5 de enero y ya no haces nada hasta el 6, 7, por entendido y estricto sentido, puedes estar bajado el switch de padrón de importadores. Por eso es importante que antes de que realices una importación, aquí pidas una prueba de validación, ¿sí? También puede ser padrón importador, no dice padrón sectorial, pero por ahí también sería bueno que checaran ahí, ¿no? Los dos aquí comentando con el lista, los dos padrones, importadores normales, importadores sectoriales. Entonces, es importante esta regla, la verdad, se metan, lean, la verdad, yo lo leí, dije, esto está un poco delicado. Entonces, imagínense la otra regla que estuvimos viendo, la 1414 para la agenda banal, ahora para ustedes, la 133. No sé si haya alguna duda. Parece que no. Seguimos avanzando entonces. Bien, vamos a ver ahora suspensión y cancelación de la patente de la agente aduanal. También hay actualizaciones, también nos toca a nosotros, no solo en responsabilidades, sino en qué va a pasar si incumplimos estas responsabilidades. Hay una evolución. El antes de las responsabilidades principalmente eran compartidas con los importadores. La cancelación estaba enfocada en delitos, omisiones graves, uso indebido de la patente, mayor margen para acreditar información del importador. Había en ese momento. Ahora, la responsabilidad ya es directa y ampliada. La cancelación ahora es por errores de validación, falta de control documental, uso incorrecto de datos del cliente, incumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, permisos y programas y reincidencia operativa. El agente responde aun cuando el error provenga del importador. Sí. Sin embargo, ya vimos las causales de suspensión de los importadores. Ahora más que nunca, empezando este año, tiene que haber muchísima más comunicación, toda la información que se comparte, tanto de venida hacia la agencia como la que se les manda a ustedes en revisiones, tiene que es entrelazarse. Algo más de este punto que quieran. No, es importante, como ustedes lo han sabido ahorita en las reglas, es capacitarnos, es ver cuál es, ahora sí, la nueva ley que nos está marcando, ahora sí, la nueva, pues esta ley de comercio exterior, ¿no? Que la ley aduanera. Y es importante que tengamos mucha comunicación en lo que quiere. Ahora sí, como por ahí han dicho y han visto ustedes muchos expositores, prepararnos, ver bien una buena importación, coordinarnos, hacer una preparación antes de, no después de, porque también es un asunto que por ahí a veces es importante de que, oye, no lo traje, voy a contratar una comercializadora. No, va a haber costos financieros y el problema de cancelación de cancelación tanto del padrón como de importadores. Por eso es importante hacerlo antes de hacer una compra, ustedes ver bien coordinación de que todo esté correctamente, porque ahora sí la responsabilidad de la agente aduanal viene mucho más grande. No sé si quiere usted decir. ¿Tiene eso? Lo mandé, ¿no? No, no sé si tengan otro. Creo que no. Está bien.
Bien, llegamos al punto de las advertencias y sugerencias. Aquí sí hay varios puntos a tratar. Primero nos vamos a enfocar en los boletines que hemos compartido estos últimos días. Andamos por ahí dos principalmente. Las modificaciones a la tarifa arancelaria junto con el tema de las mercancías de la canasta básica, que salió entre el 27 y 28, me parece, de diciembre, en el boletín JRHS B2026-1. Pueden revisarlo para tener mayor contexto. Cualquier duda, hacérnosla saber. Hace rato comentaba el Vista que del tema de las clasificaciones, efectivamente hubo modificaciones en la tarifa arancelaria, muchas tarifas suben en su mayoría. Es por eso que en caso de que quieran, que siempre se pretende no pagar menos impuestos, que realmente la mercancía que se está importando cumpla con esas características, sino nada más porque paga menos y cumple con una característica de 5, no se va a poder porque las multas están muchísimo más grandes. También compartimos el boletín -2 sobre investigación antidumping para perfiles huecos de aluminio. Y no sé si quiera comentar algo de estos dos, las modificaciones a la tarifa y la investigación No, antidumping. pues sí, aquí también estaban comentando ahorita aquí personalmente sobre trabajar con comercializadora. No, miren, es importante que exista trabajar con comercializadora antes de, por ejemplo, antiguamente se hacía de que, ah, ya está la mercancía aquí, voy a hacer carta de cesión y aceptación. No, aquí lo que tienen que planear bien su importación y decir, a ver, estoy en el padrón de importadores bajo o requiere mi mercancía padrón sectorial y requiero de un padrón sectorial textil, calzado, el acero, y no lo tengo o está en trámite, pero mi mercancía ya lo quiero comprar y ya quiero llegar. Lo que tienen que hacer es una comercializadora que ustedes le paguen la comercializadora a su proveedor para que todos los documentos salgan a nombre de la comercializadora, porque si no van a tener un problema a lo largo fiscalmente. Sí, esa es una situación fiscal y también aduanal. Entonces, ya no se puede ser como antes, cesión y aceptación de derecho, porque ahí ya no es correcto, ¿sí? Y podemos también tener problemas, porque también ahí te marca lo de la regla 133 de estar en el padrón de importadores. Esa situación que estaba mal y nunca tuvimos ningún problema, ahora se debe de hacer desde antes. Pensarlo bien, si tengo padrón, no tengo padrón sectorial. No sé si quedó claro. Ahora, sobre los cambios, pues ustedes ya saben, ahorita fueron muy afectadas algunos sectores, ¿sí? El papel, el acero, el aluminio, la automotriz, ¿qué más viste? ¿Cuál fue más, esto lo que es textil, herramientas, plástico? Antes la 3926-9099 estaba exento, ahora paga el 7%. Entonces, es importante que tengamos en cuenta, que revisemos bien nuestro producto. Voy a lo mismo, una correcta clasificación arancelaria para poder ver, y ahora sí, desafortunadamente, la mayoría ya, les puedo decir, no sé, no he leído bien la tarifa completo, pero creo que ya un 65% o 70% ya paga más. Entonces, también esas de lo que estaba diciendo el compañero, ya hay mucha investigación, nos mandan las alertas los prevalidadores. Ya checaste el precio de este producto porque este producto requiere, pues estimado, pensé que el año pasado fueron un poco más, paulatinamente, fueron en el anexo 5 de plásticos, papel, mucho exhibidores, muebles. Entonces,
ahí es importante que nosotros también nos mandan alerta el prevaliador y tener todas las herramientas en un momento dado que el verificador en reconocimiento nos diga, oye, a ver, quiero saber el precio de esto porque tú me lo estás poniendo arriba. Si es verdad, a ver, yo necesito el documento del 81, la transferencia o el compro, la compra. Entonces, llegar de todos los elementos, como decía la licenciada Roxana, de tener todos los elementos para no tener ningún problema, ¿no? Actualizaciones de las reglas, sí, están muy severas. A ver, de las reglas, sí. Acuérdense, es ahí el 27 de diciembre, salieron, por ahí los invito a ver la regla 1414, 133, sí, por ahí la 183. Sí, hay algunas reglas importantes y actualizarnos, ¿no? Y pues las multas, ustedes saben, las multas de una omisión, de una mala clasificación, nos repercute que una declaración fiscal, un incumplimiento derivado a esto se va a una multa que nos lleva al 176 fracción primera, 178 fracción segunda, primera, perdón, 178 fracción, que es del 250%, ¿sí? Una mala regulación arancelaria, 176 fracción tercera, no lo tengo a la mente, tercera, cuarta, ahí está, mira, 176 todo el embargo y 178 fracción tercera o cuarta. Todos estos son del 230% del valor de la mercancía de la multa. Entonces, por eso es importante contar con todos los elementos. Esto, la verdad que las nuevas reformas de ley de manera son recaudatorias y la verdad esto es momento de actualizarnos, es momento de coordinarnos, tener mucha comunicación. Porque ahora, como les digo al principio, el agente aduanal ahora va a ser la de investigador. Sí, nosotros ya contamos con herramientas, por ahí ustedes ahí deben de tener herramientas de cómo checar que un aviso automático está actual, que no sea apócrifo, de una solicitud de verificación sea ahí. Ustedes ya sabrán que ahorita ya es sanción lo del etiquetado, ¿sí? Ya no, antes era retención, ahora no, ahora es un PAMA, ¿sí? Por ahí está dentro del 151 fracción 14, 4. 151, no puse la fracción, Pero por ahí está, ¿no? Ya ahora. ok. Hay algunas preguntas, las voy comentando. Comentan, nosotros importamos ventanas de aluminio y vidrio. No necesariamente importamos perfiles para comercializar. Pregunta, ¿entramos en los que estás comentando de los perfiles huecos? Bueno, depende de la fracción arancelaria. Hay perfiles, ahorita ya acaban de salir un decreto un acuerdo de que requieren aviso automático, ¿sí? De aluminio y de China. Acaba de salir, ¿sí? Ahora, eso es referente a una regulación de zona arancelaria. Sí, el aluminio fueron un poquito castigados en el arancel. Tendríamos que checar si la fracción arancelaria que importas haya salido con una modificación a la tarifa. Si son tubos, si son perfiles huecos. Sí. Valeria Rocha pregunta, dice, con esta modificación e inflexión ante el comercio exterior, ¿habrá algún impacto para empresas que cuentan con programa PROSEC? No, siempre y cuando lleves su control, es importante, y el uso que le vas a dar, que eso es llevar a un proceso productivo, que lo vas a poner en un aparato o equipo, sí, pero no, siempre y cuando sí, lleves tu control. Es importante, tanto las IMEX como han bajado ahorita, le han quitado a muchos el IMEX, a muchos les han quitado la certificación de IVA y EPS, ¿sí? ¿Por qué? Por no llevar un control correcto, alguna modificación a su domicilio también. Por eso repito, vean y revisen la regla 133. Si alguna modificación al domicilio, algún asunto fiscal y no lo dan a conocer al SAT o a la ANAM,
ya les van a causar problemas. Por eso es importante que, repito, lo fiscal y lo aduanal deben de estar platicando, deben de estar en mucha comunicación para que también ustedes nos los hagan transmitir a su agente aduanal. No sé si- Gracias. Eh, Voy a comentar nada más algunos puntos adicionales. Eh, si bien hasta ahorita no es obligatorio manifestación de valor electrónica, sigue siendo obligatoria la anterior, la manifestación tradicional y la hoja de cálculo. Es bien importante que éstas tengan el representante legal correcto. Eh, Le sugerimos casi obligatoriamente que también se acerquen con sus ejecutivos en caso de que en las manifestaciones de valor no aparezcan los representantes correctamente para que puedan firmar, nos manden si hay una actualización, si no aparece, para que nosotros en nuestra base de datos los pongamos correctamente y ahora sí se firmen. ¿Por qué? Porque quizás no en reconocimiento, pero posiblemente en visitas domiciliarias sí hagan revisiones y si está incorrecta esta manifestación, también va a haber multas. Ok, Sí. el expediente electrónico y ya vimos que es algo nuevo que se está agregando. Actualización de los representantes legales, bien importante. También sabemos que todo esto nos va a obligar a planear mejor nuestras operaciones obligatoriamente. Entonces, pues todos los actores, como bien se comentaba anteriormente, tienen que ya estar en comunicación, tener estrategias. Por nuestra parte, con todos estos cambios, nos vamos a estar actualizando en materia legal, también en materia operativa. Estamos consiguiendo herramientas que nos ayuden a agilizar los procesos que de por sí hacemos, tema de clasificaciones. Estamos prohibiendo también herramientas con inteligencia artificial para tratar de acortar tiempos. Obviamente, a día de hoy no van a reemplazar lo que es una buena revisión, pero sí nos sirve como herramienta para llegar a ese fin. Adicional, y ya para concluir, las solicitudes de capacitación se van a empezar, ya se empezaron a implementar en el mes de diciembre. Todo este año, con todos estos cambios, es bien importante también que lo retomemos para todos ustedes que necesiten alguna asesoría, capacitación privada, con ustedes ya sean importadores, socios comerciales o socios comerciales con sus importadores acercarse con nosotros y es una consulta pues, sencilla, bien se puede tomar con su ejecutivo, con el señor Lucio, sobre un tema específico y si necesitan una asesoría ya más completa, podemos disponer de una hora y media dependiendo del tema, para verlo a profundidad. Aquí les puse algunos. Manifestación de valor, quienes no hayan tenido la capacitación se pueden acercar con nosotros. Tema de Incoterms, que ya sabemos es bien importante, tanto en manifestación de valor, todo el tema de la valoración, revisión completa de los campos del pedimento, regulación y restricciones no arancelarias, permisos previos y autorizaciones, entre otros. Sí, estas capacitaciones pues, se pueden solicitar a los correos aquí mencionados. Les voy a hacer llegar esta presentación al terminar. Estas se van a programar de forma personalizada de acuerdo a las necesidades de ustedes. ¿Sí? Podrán aplicar costos mismos que se informarán de manera oportuna en el momento de la solicitud. No sé si tengan algún tema más que mencionar. Estamos ahorita también, en caso de que tengan alguna duda, lo comenten en el chat. Pone Javier González, señor Lucio, sobre el tema del etiquetado y el PAMA, pues, porque no me quedó claro. Ok. Por ahí en el 151 fracción 4 no me recuerdo bien de memoria, antes te decía que el asunto de información comercial, que es del etiquetado de esa regulación, antes era retención, a la modificación a la ley aduanera, ahora ya las mercancías que requieren de información comercial de acuerdo al decreto de normas de la regla 248
o 243 por ahí, son ahora PAMAS, ya son embargos de 151. Entonces, antes, ¿qué te pasaba? Venía mal y era retención, pagabas el 5 del 2 al 5% y órale, ya hacía todo el procedimiento. Ahora ya no va a ser el 5%, ahora ya lo subieron como una regulación no arancelaria y ya va a pagar el 230% de la multa por no cumplirlo correctamente. Gracias. Si quedó resuelta esa duda, pueden comentarlo ahí abajo. Pregunta Yasmín Hernández. Buen día. ¿La manifestación de valor debe ser firmada siempre por el representante legal? En caso de que en el momento de la importación no se encuentre, ¿alguien puede firmar por él? Pues aquí sí no, es no definitivo, tiene que ser el representante legal como sugerencia y tendrían que tener bien checada esa parte. Algunos clientes lo que hacen es dejar firmadas algunas hojas eh, O pedir. o pedirla antes, tener hojas en blanco con la firma en la parte en donde va la firma en formato de manifestación, para que en el momento en el que nosotros se las mandemos ya tengan esa hoja en tinta azul autógrafa y lo puedan digitalizar. Digo que es complicado porque tiene que ser obviamente una persona de confianza. Es una sugerencia en caso de que tengan muchos problemas para que se encuentre el representante legal. Pero sí, O alguien que definitivamente. tenga, alguien que tenga el poder para estos actos. Sí, es importante, por eso al principio le dijimos, es importante que nos coordinemos bien con la operación. Si saben que va a faltar el representante legal, pues bueno, verificar que otra persona que también aparezca en el acta constitutiva, adelante, ¿no? Sí, tenemos. Sí, para efectos de comercio exterior, sí es importante, pero sí es como lo venimos diciendo desde un principio, aquí es coordinación ya con su ejecutivo para poder hacer esto, porque si nos vamos en este sentido, siempre fue hace como más de 30 años, pero la Comisión de Valor tuvo que haber sido de que antes de que saliera la mercancía. Ahora, con esta nueva implementación del día 1 de abril, no se puede firmar ninguna manifestación con el fiel o con el sellos antes de. ¿Por qué? Porque ya va como e-document. Ustedes ya lo sabrán, como se lo ha comentado Pablo, ya va como e-document. Entonces, ya no podemos hacerlo para atrás. Así Sí. es. En caso de que requieran, como bien se comentó, que alguna otra persona tenga el poder, deben de avisarlo con anterioridad, ya que pues, en nuestro sistema ponemos los representantes que en su momento nos pasen y ya va a ir en el campo correspondiente en las hojas finales de la manifestación y hoja de cálculo. Entonces sería contradictorio que aparezca una persona y firme a otra. Tiene que ser la misma, la que aparezca en manifestación y la que haga la firma autógrafa. Así es. Gracias. ¿Alguna otra duda, comentario? Yo sí les hago una invitación a que, porque nos hemos percatado de que a veces ya están llegando muchas visitas domiciliarias a algunos importadores. Es importante que toda su mercancía, si no traen certificado de origen, lo manifiesten en la factura o en la carta 318 que ustedes le mandan al compañero su ejecutivo, que indiquen, porque ya ha pasado de que, oye, Lucio, no dice, me llegó visita domiciliaria, me van a revisar 2 años, 3 años, imagínense todas esas operaciones, y no dice en ningún lado el país de origen. Ah, por ahí un dato inexacto, imagínense, súmenle ustedes a todo esto. También por ahí los Incoterm, por eso por ahí estaba diciendo Pablo, oye, no le entiendo a los Incoterm, pues ahí está la invitación a ustedes con ahora sí, una plática con los Incoterm paso a pasito, que a veces con los que pues han impartido, han ido ustedes, a veces hablan palabras técnicas y no les entiendes. Aquí veremos llanamente unos ejemplos
llanamente para ver esto, pero porque a veces el proveedor no te sabe, no se vale decir de que, oye, es FOB, pero ahora ponle SIF. Aguas, ahí voy a lo mismo. Por eso la autoridad quiere ahora que le agreguemos el 81. ¿Por qué me estás poniendo SIF? A ver, va incluido el flete en todos los costos. Gracias. Pregunta Ira Méndez. Buenos días, la presentación la estarán enviando. Sí, vamos a compartir la presentación. De hecho, este Zoom lo vamos a compartir también en el canal que previamente hicimos en YouTube para que puedan verlo las personas que necesiten en caso de que no hayan podido acceder. Gracias. Y bueno, pues esperamos haya sido de ayuda esta presentación. Como ven, hay pues cambios muy importantes y tenemos que trabajar juntos. Si hacemos las cosas bien desde el inicio, no vamos a tener problemas. Lo importante, bueno, nosotros queremos trabajar de forma preventiva. Es por eso que hemos estado dando pues estas pláticas, ¿no? Por favor, si tienen dudas de sus mercancías, si quieren revisar las fracciones arancelarias de las fracciones en las que se aumentaron aranceles o responsabilidades, mándenos correo, mensaje o una llamada para poder revisarlas. De igual forma, esto va a impactar directamente las altas de los clientes. Ya desde el año pasado, si ven, hemos estado haciendo una revisión más a detalle. Ya no podemos dar de alta a cualquiera. Todo tiene que estar cumpliendo con todo lo que se mencionó. O sea, la autoridad está escribiendo puntualmente hasta cómo debe estar casi, casi que la oficina montada. Entonces, por favor, antes de mandarnos un cliente, revisen que todo mencionado anteriormente, pues venga cumpliendo, ¿no? Este, entonces, para todas las altas de clientes, comuníquense directamente conmigo, con Renata, con Carla, para poder hacer una revisión a detalle. Eso se los pedimos mucho como medida de prevención. Em, por ahí también no mencionamos, señor Lucio, pero me parece que ahora ya no solamente cuando venga mercancía de más, creo que también debemos como autodeclarar, más bien, antes, si venía de menos, pues ya no pasaba nada, lo sacábamos así. Ahora también hay que declararlo, cuando venga mercancía de menos. Em, Esto de lo que tú dices, pues se ha detectado a veces o es importante que les diga su proveedor. Ahora sí, aquí es importante que también tengan, digo, aquí es comunicación con su proveedor. Oye, ya no se vale que te voy a mandar 30 aparatos más porque me compraste mucho. No, ya no, porque la autoridad aduanera ya no lo ve así. Yo lo tengo que clasificar. Ya no cumple eso como muestra. Entonces, siempre hay que tener bien, decirle, ¿sabes qué? No, no me lo envíes. O vean ustedes de otra forma cómo hacer esto. Es importante que ustedes ahora se lleven comunicación con su proveedor, decirle, mándame lo que yo te estoy pidiendo. Si es de menos, lógico, tengo que hacer yo una modificación del pedimento y declarar lo que es de menos. Si es de más, es importante porque nos puede traer problemas. Si no detectamos eso, es una omisión de contribuciones, es PAMA, retención, y la verdad que es un poco grave. A lo menos no, pero también es importante declararlo porque también no vamos a pagar de más esa situación, pero sí es importante ambas. así es. Para las mercancías de difícil identificación, líquidos, polvos, eh, confecciones, etcétera, vamos a solicitar los análisis de laboratorio. Eso se los vamos a enviar en el procedimiento de clasificación arancelaria que mencionamos al inicio, para que sepan que va a ser muy, muy, muy importante, ya que todo
venga con previo análisis, porque realmente pues ninguno de nosotros puede saber qué es, ¿no? Cuando a simple vista. Precisamente ese artículo es de lo que más nos duele, ya que pues cómo vamos a ser responsable de algo que a simple vista no podemos saber qué es, ni tampoco somos un laboratorio. Entonces, por favor, ayúdenos mucho con eso. Es importante. Creo que compartiendo la información y concientizando a los importadores, pues es mucho más fácil obtener la información, ¿no? Y ya no Sí, se siente así como algo burocrático o algo que ya estando aquí la operación les estamos pidiendo de más, etcétera. Entonces es muy importante que estemos en comunicación. Si requieren que tener sesiones uno a uno, por favor, acérquense con nosotros. Em, y pues bueno, la idea es que esto sea mucho más ágil, ¿no? exactamente. Tú Y lo dices. seguro. Perdón. Miren, hojas de seguridad no porfa porque ahí no te vienen todos los productos. Es importante la ficha técnica que indique de qué está compuesto y sus porcentajes. Sí, porque a veces, oye, está hecho de lubricante sintético, sí, pero ¿qué porcentaje? Acuérdense que ahorita está en ojo el huracán lo del huachicol, y entonces si eres de la 2710, fuera de la 3404. Entonces, es importante, no es un producto, a veces traen, nos metemos y trae parafínicos o trae otro. Entonces, es importante que ficha técnica indique los ingredientes en español y sus porcentajes. No hoja de seguridad te dice que en caso de algún derrame, en caso de algún siniestro y nada más, si ustedes checan, los hojas de seguridad solamente indican los productos que son peligrosos, no indica en su totalidad. ¿Sí? Entonces, por ahí se los pedimos. Veo que dice en mercancías de etiquetado sujetos a la norma 04. Bueno, la norma 04 es de textil y se refiere a dos tipos de productos, tanto los confeccionados como los, no, para del inciso B de materia prima, ¿sí? Los rollos y todo eso, los tejidos. Es importante porque sí, ahí depende de cuál mercancía traigas, puede ser permanente o temporal. ¿Sí? Entonces, dependiendo del producto que tú traigas, Ulises Sotelo, ahí, dependiendo de esa, si es materia prima, si no mal recuerdo, que es del inciso B, son permanentes. No, sí, son temporales, no etiquetados, sí, pero tenemos que ver qué producto trae la norma 04 porque te los separa de acuerdo al producto. Sí. A ver, dice. Pregunta Javier Cruz, la etiqueta antes se hacía con un tercero, ahora ¿cómo quedó? Hablando de refacciones. Bueno, si te refieres a terceros, no sé si te refieres a una unidad verificadora o que te etiquete una persona. Sí. Si es una unidad verificadora, sí, es correcto, puede sigue ese beneficio de la regla 248, si no es, sí, de la fracción tercera, y es de manera particular. Sí, ahí sí tú puedes. Pregunta Marco Luis Sotelo otra vez, dice, nos sugieren utilizar una unidad de verificación para evitar que la autoridad aduanera nos rechace en el etiquetado del producto. Sí, fíjense que yo, si hay duda en algún producto, se los comento porque me pasó en un textil y quería la señorita verificadora, porque hay uno de los productos requería la información del cuidado. Dice, no, así tengo a la mente el que decía que usaba plancha, usaba agua a temperatura ambiente, etcétera. Y te dice que se puede venir en simbología o en letras. Y venía en simbología y me estaba a mí queriendo detener el producto. Estuvimos peleando. Por eso nosotros sugerimos que la damos sana, mejor ubiquémonos en una unidad verificadora y no tendremos problemas, porque la verdad, en serio, el criterio
Perdón, disculpen si hay aquí, pero el criterio de ellos son a veces el 10% bueno y el 90% es malo. Disculpen, pero a veces así me ha pasado y la verdad que a veces eso se lo tuve y refuté hasta que 2 horas hemos vivido ahí y la verdad que salimos avante, pero dije, aguas, es una señal de que ahorita con esta fama, ay Diosito Santo, tengo miedo. Gracias. Pregunta Karina Flores. ¿Y si las hojas de seguridad mencionan los números de CAS? Pero debe ser esto. La hoja de seguridad por lo regular es un documento que piden las empresas navieras, los transportistas, está diseñado para ellos. En la hoja de seguridad que nosotros hemos tenido en nuestras manos, la gran mayoría no manifiesta la totalidad de los ingredientes que componen el producto, solamente manifiestan los productos aquellos que son peligrosos y muchos de ellos traen su número de CAR. Por eso pedimos la ficha técnica del proveedor, del mismo proveedor que extendió la factura comercial. Gracias. Ya no tenemos más comentarios. Bueno, en caso de que haya más dudas, pueden mandarlas a estos correos al fin de, pues, de responderlos. Vamos a mandar este material por el correo de notificaciones con el link a la grabación. ¿Sí? Si no hay ningún otro punto a tratar. ¿No? Nada más ahora sí es tener mucha coordinación, mucha plática, mucha planeación, una buena planeación para una buena importación o exportación. Gracias. Entonces, muchas gracias por su participación. Quedamos al pendiente de sus comentarios. Buen año, buen inicio de semana. Hasta luego. Gracias. Este,